estamos viendo la sesión 9. Estamos dentro de la etapa 5 de evaluación. En la sesión 9, evaluación de procesos. En esta sesión vamos a ver la evaluación de procesos de proyecto y la evaluación de los impactos del proyecto. Dentro de este contenido que van a ver dentro de la plataforma, vamos a ver diversos tipos de evaluación que podemos hacer. Una puede ser la experiencia de usuario, que es justamente el Experiment Board, donde vamos a poder evaluar estas características, si nuestro proyecto, nuestro servicio tiene alguna implicancia con el cliente, si el cliente lo acepta, si tiene algún tipo de rechazo, cómo sería mejor justamente nuestra hipótesis. Acá vamos a poder evaluar justamente ese detalle de nuestro producto. En la parte de punto de equilibrio es más que todo para poder ver a nivel si es sostenible nuestro proyecto a nivel económico. Entonces tenemos que ver esas características, si nuestro proyecto puede sobrevivir en el tiempo, que es el punto de equilibrio. También tenemos material para que ustedes puedan revisar dentro de la plataforma, y en este video vamos a ver justamente la contribución socio-medioambiental. Dentro de la contribución socio-medioambiental tenemos que ver dos características. Hay dos implicancias, la primera social y la segunda que es ambiental. Para poder saber cuáles son los impactos sociales, vamos a ver algunas características o ámbitos en general que se desarrollan los impactos sociales. Puede ser la forma de vida de las personas, cómo impacta dentro de su vida nuestro proyecto, nuestro servicio o nuestro producto, a nivel de cómo viven, cómo trabajan, cómo juegan, a nivel cultural, si hay algún tipo de modificación dentro de nuestras culturas, nuestras creencias, nuestros valores, a nivel de comunidad, si hay algún tipo de cambio o tipo de organización nueva al momento de producir nuestro proyecto, si hay algún tipo de implicancia que se desarrolla a nivel de sistemas políticos, si hay otro tipo de organización para poder escoger autoridades dentro de la comunidad que ejecuta el proyecto o dentro de la comunidad donde está implicado el proyecto. Entonces también tenemos que ver esas características. El entorno, si hay algún tipo de cambio dentro del entorno del aire, del agua, dentro de la población, hay algún tipo de cambio que se ha producido al momento de desarrollar nuestro proyecto o servicio o nuestro producto. Tenemos que ver esas implicancias. Su salud, la salud y bienestar, si nuestro proyecto produce algún tipo de implicancia o condición diferente dentro de nuestra salud, de bienestar sobre todo. Y el bienestar no solamente viene a nivel de la salud física, sino que también mental, social, espiritual, dentro del proceso de bienestar y de salud. La parte de derechos, tanto personales como de propiedad, si nuestro proyecto implica algún tipo de restricción a nivel de entorno, por ejemplo, si hay algún tipo de terreno que tenemos que comprar, o de repente una implicancia de, por ejemplo, un parque, si hay algún tipo de derecho que estamos cortando al momento, por ejemplo, de circulación de las personas en una vía pública, podría ser que afecta o hay algún tipo de ventaja o desventaja al momento de utilizar esta restricción de nuestros derechos. Los temores y aspiraciones, muchas poblaciones o personas o implicados o interesados dentro del proyecto pueden tener algún tipo de implicancia como un temor o una aspiración, sobre todo las aspiraciones que puedes tener al momento de implementar proyectos, ¿no? Han mejorado justamente este tipo al momento de implantar nuestro proyecto, han mejorado nuestras aspiraciones o ha disminuido de repente o han implementado o han generado temores. Por ejemplo, cuando se hace la implementación de antenas, usualmente tiene alguna implicación o algún temor si hay algún tipo de implicancia a nivel de salud. Entonces eso puede ser un impacto social, o el mismo hecho de los celulares. Muchas veces antes tenían miedo de que los celulares produciera algún tipo de daño en general. Entonces hay algún tipo de implicancia, nuestro producto, nuestro servicio causa algún tipo de implicancia o temor. Tenemos que tener esas consideraciones, y esas son las consideraciones sobre todo de impacto social. En esos ámbitos pueden ser ese impacto que podemos producir. Nosotros vamos a ver también el análisis del ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida del producto o servicio tiene un proceso, ¿no? Hay un proceso donde se ejecuta tanto preoperativo, antes de ejecutarse, y también operativo, cuando se va desarrollando el proyecto o servicio o producto,
y también postoperativo, después de haberse desarrollado, después de las ventas, después de todo. ¿Qué pasa con los residuos? ¿Qué pasa con el material que tiene después? Son estos tres secciones que se dividen en más secciones justamente en la parte de las etapas del ciclo de vida del proyecto. La parte justamente preoperativa sería, o la parte antes de la operación, sería la parte de extracción de materia prima. ¿Cómo se ejecuta este tipo de extracción? Se ejecuta de manera socioambientalmente responsable, porque vamos a ver justamente la parte de los impactos ambientales. Se produce ya en el momento de la operatividad, cuando ya se está comenzando a hacer la manufactura, que la ejecución, ya sea un producto o un servicio. En producto se ve más claro porque es el desarrollo del producto, la fabricación del producto. En el caso de a nivel de servicios, podría ser la ejecución del servicio, el momento de prender computadoras. Si estamos, por ejemplo, dictando una clase y estamos brindando un servicio de dictado clase, sería el momento en donde estamos ya dictando la clase. El preoperativo sería justamente el momento donde preparamos las separatas, el material. Entonces ese sería la extracción de materia prima, el papel, las computadoras, tenemos todo preparado. ¿Eso hay algún tipo de implicancia, de impacto ambiental o social también? Porque vamos a utilizar justamente las etapas del ciclo de vida para poder hacer el análisis socio y medioambiental. Continuemos. El empaque y el transporte. Al momento de hacer un producto, el empaque es importante. El empaque tiene algún impacto ambiental. El transporte, el llevado de un producto a otro producto, genera algún tipo de impacto ambiental. También tenemos que considerar el uso y mantenimiento dentro de nuestras herramientas de producción para ejecutar nuestro producto o servicio. Eso también es parte del ciclo de vida del proyecto o del producto. El reciclaje. Después de, justamente ahí viene el post operativo, el post productivo también se podría llamar, que es el reciclaje o disposición final. ¿Qué sucede justamente con los residuos que se ejecutan? Al momento de terminar la clase, digamos que estamos haciendo una sesión de clases, al momento de terminar la clase, ¿hay algún tipo de residuo, algún papel, algo que se produce dentro de ese proceso? O de repente, si estamos generando algún producto o servicio, un producto, por ejemplo, si estamos haciendo galletas, el material que sobra, ¿cómo estamos manejando ese tipo de residuos? Simplemente lo botamos, lo reciclamos, lo conservamos. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, si estamos haciendo de repente un queque, un pastel, como les digo, galletas, estamos haciendo galletas de naranja, hacemos el pelado de la naranja, ese residuo del pelado de la naranja, la cáscara, ¿qué estamos haciendo con la cáscara? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Qué tipo de tratamiento tenemos? Eso es la parte de reciclaje o la disposición final de los materiales que tenemos. Entonces vemos que se dividen en tres secciones más grandes, ¿no? El preoperativo, antes de las operaciones, que parte de ser la extracción de materia prima. El operativo, que implica más cosas, que la manufactura, empaque y el uso y mantenimiento de todos los productos, todo lo que implica la ejecución del producto o servicio en general, todo en la parte de desarrollo y hasta la parte de entrega, ¿no? Todo lo del proceso en general. Y luego la parte de si dentro de esos pasos o procesos de ejecución hay algún tipo de materia prima o materia o residuos en general que se produce, cómo lo estamos haciendo, si hay reciclaje o la disposición final de estos materiales. Entonces tenemos justamente las etapas del ciclo de vida del proyecto y también hay tipos de impacto ambiental. Hay calentamiento global, acidificación, eutrofización, que son más que todas las implicancias que tenemos a nivel ambiental. Usualmente esos son los impactos negativos medioambientales, ¿no? Si hay calentamiento global atmosférico, nuestro proyecto, nuestro producto o servicio implica algún tipo de este tipo de impactos. El hecho de que el aire se vea contaminado, el hecho de que, por ejemplo, el microplástico se genere dentro de nuestros ríos o dentro de nuestras lagunas o dentro del proceso productivo se genera algún tipo de microplástico en general, el daño con la capa de ozono, la creación de smog, el hecho del transporte, por ejemplo, puede producir smog. Si estamos manejando el transporte socioambientalmente responsable, tenemos algún tipo de implicancia en esto. El deterioro de justamente el agotamiento de los recursos naturales. Si estamos trabajando con recursos naturales,
usualmente son renovables o no son renovables. Y justamente el uso de recursos también tendremos que considerar, ¿no? Si son renovables o no son renovables, si podemos seguir manteniendo. La generación de residuos, cómo estamos teniendo este tipo de generación de residuos, también es una parte de los impactos ambientales. Como les dije, el ciclo de vida del producto es justamente lo que vamos a utilizar, esta técnica de poder ver en qué pasos estamos construyendo, cuáles son los impactos que provocan. Hemos visto la adquisición de materiales, proceso de fabricación, embalaje, distribución, transporte. Los 6, ¿no? El uso y reutilización de mantenimiento, el reciclaje, la gestión de residuos. Entonces, eso justamente vamos a utilizar el ciclo de vida del producto para poder ver y poder verificar y hacer una validación. Vamos a hacer una lista de cotejo, muy parecida a una lista de cotejo, para poder ver si tenemos, cómo hacemos ver el impacto social y el impacto ambiental. Podemos tener miles de ejemplos en esto. Tomamos el ejemplo, por ejemplo, de construcción o la elaboración de una hoja de papel. Para poder adquirir la materia prima, y vamos a solamente tomar un ejemplo simple, para poder producir esa materia prima de papel se va a necesitar diversos materiales de repente plantas, porque se necesita celulosa, ¿no? Para la elaboración de un papel, qué tipo de plantas, se van a necesitar químicos, ¿no? Para poder elaborar. Esa sería la parte de la materia prima o adquisición de materia prima. ¿Qué cosa, cómo se produce, cómo hay un impacto ambiental dentro de eso? Entonces tenemos que ver justamente esas características. Ya hemos visto qué cosa puede ser un impacto social. Entonces veamos cuál es el impacto social de el producir un papel, ¿no? De repente dentro de la comunidad, al momento de conseguir la materia prima, se genera algún tipo de impacto social. Hay que ver justamente dentro de esa comunidad, a esa sociedad, qué tanto le implica el hecho de poder producir algún tipo de materia prima para producir papel. Luego el impacto ambiental, si genera algún tipo de impacto, esos recursos que estamos utilizando son recursos naturales, son recursos renovables, no renovables. ¿Qué tipo de impacto ambiental se produce? ¿Produce algún tipo de daño en el calentamiento global? De repente producen nuestros residuos, o bueno, la parte de producción de nuestra materia prima en general produce algo de microplásticos. Tendríamos que ver justamente qué materiales tenemos para producir este papel y qué implicancias tienen en el medio ambiente. Entonces, simplemente acá lo que vamos a hacer es nombrarnos si hay una implicancia mayor, qué tipo de implicancia simplemente es de forma descriptiva. Vamos a poner en nuestra plantilla que tenemos en estas fases, ¿no? Adquisición de materias primas, cómo es que estamos manejando eso y qué impacto social tiene y qué impacto ambiental también tiene. Entonces, esas características tenemos que revisar dentro de nuestro proyecto. Podemos hacerlo ahora con nuestro equipo. Consultemos y hagámoslo con nuestro equipo. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.